Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer como siempre a la gente bueno, que ha asistido, a los colegiales, sobre todo al centro también por la oportunidad. Ya les comentaba que ahora con el tema de práctica del segundo cuatrimestre y demás, pues irán incorporando el resto de colegiales. Y nada, bueno, pues eso, agradecer como siempre, agradecer también a nuestros invitados. Es un enorme placer teneros con vosotros, abrir un espacio de diálogo y de reflexión distintos. Ya sabéis que todas las charlas que hacemos normalmente intentamos traer pues diferentes perspectivas, diferentes visiones, y yo creo que es una oportunidad magnífica. De hecho, hablaba con mi director hace unos cuantos meses y me preguntaba si conocía el Jacobino, si había hablado, si había escuchado hablar del proyecto y demás. Y bueno, pues obviamente interesado en ello, había escuchado hablar mucho de vosotros y me decía que necesitaba que vinieseis aquí, que los colegiales conociesen también una nueva perspectiva, y por eso, bueno, pues hoy estamos aquí con Guillermo del Valle y Laura Rodríguez Montecino, que vamos a hablar, bueno, pues eso de una perspectiva actual, sobre todo de una perspectiva no solamente de su proyecto, que conozcamos un poco más de ellos, sino también, bueno, pues de todos los problemas que nos incumben actualmente, sobre todo de una perspectiva más juvenil, que quizás es lo que más nos bueno, pues proyecta nuestra carrera, nuestra vida y demás. Bueno, pues Guillermo del Valle es el líder de esta izquierda española que venimos a hablar, que encamina un proyecto que, como ya decía, se centra sobre todo en tratar de combatir esa orfandad en la política, de esa falta de voto, de indecisión en el votante de izquierda tradicional, por así decirlo, y bueno, pues de intentar captar, como veremos ahora, la atención de todas esas personas. Además, él es licenciado en Derecho en la Autónoma, si no me equivoco. Además, bueno, pues ejerce de abogado y bueno, pues lidera este proyecto político con muchísima experiencia, con muchísimas ganas y con muchísima motivación, que eso se proyecta en, bueno, pues en todas las apariciones que ha tenido en los grandes diarios, en todas las entrevistas y, cómo no, bueno, pues con su compañera Laura, que no le abandona en todo este proyecto y bueno, también es impulsora de todo este proyecto, como bien me venía diciendo, de los frutos que se espera conseguir en este ámbito político y bueno, como bien decía, el Jacobino empieza siendo pues como una iniciativa, no es tanto el partido como tal, sino ese motor como ese impulso, sobre todo de comunicación, que es como un medio para intentar llegar a ese público. Y bueno, pues a partir de ahí, pues se empieza a hablar sobre cualquier tema, como veníamos diciendo antes, sin ningún miedo, con la verdad por delante. Se viene a hablar de, bueno, pues hace poco veníamos hablando de la preocupación que se tiene sobre la izquierda en las elecciones gallegas, que ha perdido quizás esa oportunidad de redimirse y de revivir. Se habla también, estamos hablando ahora del caso Koldo, a ver cómo termina la cosa, y bueno, pues de cualquier perspectiva, sobre todo, bueno, pues el interés, como veníamos diciendo, era que ahora hablará Laura de la educación, de la juventud, de qué será de nosotros cuando salgamos de aquí. Y bueno, sin más dilación, le cedo la palabra, de nuevo muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues ya sabéis, luego al final haremos una ronda de preguntas. Cualquier cosa que necesitéis, que tengáis alguna inquietud, decís el nombre, de dónde venís, qué estudiáis y realizáis la pregunta. Así que muchísimas gracias de nuevo y le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias al colegio por invitarnos. Bueno, como decía Pablo, soy Laura y soy, además de una de las promotoras de Izquierda Española, la responsable de los asuntos relacionados con la educación en el partido. Entonces, mi intervención, espero, aunque soy nefasta controlando el tiempo, va a ser breve, porque lo que a mí me interesa es escucharos y saber qué inquietudes tenéis y hablar con vosotros. Pero voy a hablar sobre todo, como se decía, de algunas de las principales preocupaciones de la juventud de nuestro país y de otros países europeos, ya que nos orientamos a las elecciones europeas, que es la próxima cita electoral que previsiblemente vamos a tener, salvo cataclismo, Koldo o alguna cosa extraña que pueda pasar. Bueno, eso, de las preocupaciones de la juventud española, que son, a mi entender, lícitas y realistas frente a un cierto discurso acerca de la juventud que se quiere, creo, instalar desde determinados círculos de poder. Voy a hablar entonces de un poquito de algunas de las cuestiones que a mí me parecen más relevantes en lo que nos toca, si es que
tengo capacidad de meterme en ese grupo, la juventud, en lo que nos toca más de cerca, para luego darle la palabra a Guillermo para que os hable de Izquierda Española y de qué propuestas son las que nosotros barajamos para poner remedio a esta situación. He estado buscando, he estado buceando de nuevo en algunas de las encuestas acerca de las preocupaciones de la juventud, esta especie de entelequia, que no se sabe muy bien en qué consiste, de las preocupaciones de la juventud, ¿no? Partiendo de que bueno, estas cosas son siempre engañosas porque la juventud no es una, no somos una especie de bloque que comparte las mismas inquietudes. Pero sí que hay una cosa que llama la atención en las preocupaciones de la juventud española respecto de la de otros países de nuestro entorno europeo, que es que en nuestras preocupaciones aparentemente figura en un puesto muy alto, mucho más alto que el de otros países europeos, el coste de la vida. El coste de la vida y, en estos términos, el miedo de seguir viviendo mes a mes, la incapacidad para ahorrar, la incertidumbre laboral y la precariedad. La cuestión laboral y la precariedad ocupan un puesto muy alto entre las preocupaciones de los jóvenes de nuestro país. No me parece casual, yo no sé cuáles son las preocupaciones principales, pero frente a un discurso mediático mayoritario en el cual estamos entretenidos con la última polémica superficial, lo que es trending topic en mi vida y en la de mis amigos es la práctica certeza de que no vamos a poder comprar una casa porque nunca vamos a poder juntar el suficiente dinero para una entrada de una manera razonable. El acceso a la vivienda en los últimos años se ha complicado muchísimo, especialmente para los jóvenes, con un parque de vivienda inutilizado grandísimo y unos alquileres que rebasan con mucho la hipoteca media en las ciudades como esta en la que vivimos, en la que los alquileres están tensionados, en la que las posibilidades de acceder a una vivienda digna son prácticamente nulas para la mayoría de los jóvenes en nuestro país. En cuanto al acceso al mercado laboral, bueno, no sé en qué curso estáis, pero bueno, lo que dicen los datos y también la experiencia es que el acceso al primer trabajo con una remuneración digna, que esté por encima del salario mínimo o poco más que el salario mínimo, es de un porcentaje prácticamente irrisorio. Prácticamente, bueno, es mínimo. De hecho, muchos de vosotros, y lamento ser así de ceniza, encima de que habéis venido a vernos con toda la atención y la generosidad, pero la mayoría de vosotros es probable que encadenéis una cantidad indefinida de contratos en prácticas en los que de facto estaréis realizando labores que debería hacer un contratado y además un contratado indefinido. El empleo no es casual que sea una de las preocupaciones que más sube porcentualmente en España frente al resto de los países europeos, donde la inserción laboral juvenil y la conciliación del primer trabajo con la vida familiar es mucho más sencilla que en nuestro país, mucho más, porque existen las medidas adecuadas para paliar estas preocupaciones. El desempleo es la tercera preocupación para los millennials y la cuarta para los centennials. La siguiente es la salud mental. Y aquí querría hablaros un poco sobre ese discurso mediático al que antes me refería así, de una forma un poco impresionista. La generación Z, como todo el mundo sabe, es la generación de cristal y son muy blanditos. Espero que se note suficientemente la ironía. Soy profesora de instituto y entonces trato con centennials a diario. Y sí, están hechos polvo. Están hechos polvo. Tenemos un problema de salud mental razonable. Entonces, más allá de ciertos discursos de inflación, de las patologías de salud mental, es cierto que tenemos unos índices de estrés, ansiedad y de otras patologías mentales muy grandes en comparación con generaciones anteriores. Cabe la posibilidad, por supuesto, de que antes o bien no se midiesen tanto o bien
simplemente no se visibilizara este problema de la salud mental. Pero frente a este discurso de la generación de cristal y de los jóvenes blanditos y tal, que tal vez lo sean, tal vez lo seamos, la cuestión es que estos otros datos que he puesto acerca del acceso a la vivienda, acerca del acceso al mercado laboral, son también ciertos. Entonces yo creo que son dos cosas que se comprenden mejor juntas. Lo que yo no sé es cómo vamos con un discurso de psicología positiva, de sé feliz, ¿por qué no eres feliz? ¿Por qué no se te pasa la ansiedad? No sé cómo vamos con un discurso de visibilización de los problemas de salud mental a combatir estos problemas de salud mental si no combatimos a la vez las causas de estos problemas de la salud mental, que tienen mucho que ver, creo yo, con este estado del sistema productivo al que me he referido antes y con este estado de la completa incertidumbre para construir nuestros proyectos de vida personal. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado a gente alrededor diciendo que no se plantea tener familia quizá no porque quieran dar prioridad a sus proyectos personales, sino porque no ven que vayan a reunir nunca las condiciones como para hacerlo de una manera segura? ¿Y cuánta gente ha decidido priorizar su proyecto personal porque lo otro directamente lo descarta, como una posibilidad que ni siquiera existe? Entonces, en cuanto a la salud mental, insisto, no me extraña que sea una de las preocupaciones principales de una generación de cristal que, siendo el cristal muy frágil, es más sólido que sus perspectivas realistas de tener una vivienda en algún momento. A mí me lo parece, por lo menos. Entonces, bueno, os dije que iba a ser breve y ya no lo estoy siendo. Así que voy simplemente a hacer una pequeña reflexión. Estas cosas de las que he hablado, que parece, según las encuestas, que son las principales preocupaciones de los jóvenes y quizá los no tan jóvenes como yo, están, sin embargo, completamente ausentes del discurso político dominante. O por lo menos esa es mi percepción. Las preocupaciones de generaciones algo mayores que las nuestras parecen estar algo más en el centro. Y, sin embargo, yo creo que si estableciésemos un diálogo intergeneracional un poco desprejuiciado, nos daríamos cuenta de que, en el fondo, las preocupaciones de la calle, de otras generaciones, también están bastante lejos del centro de lo que ocupa páginas y páginas de digitales, minutos y minutos de televisión en el discurso político. Especialmente lacerante me parece esto cuando hablamos de las fuerzas de izquierdas, porque tradicionalmente han sido las fuerzas de izquierdas las que han tenido estas preocupaciones de las que estaba hablando. La posibilidad de desarrollar proyectos de vida, el acceso a la vivienda digna, el acceso al mercado de trabajo en condiciones también de estabilidad y de seguridad. Estas han sido tradicionalmente las preocupaciones de fuerzas de izquierdas. Hoy yo no he encontrado ninguna que tenga esto como una de sus prioridades. Y además, y enlazo, como ya he dicho que iba a acabar y parece que estoy escondiendo la bolita, a propósito de la educación, otra de las preocupaciones tradicionales de las izquierdas ha sido la igualdad. Tenemos un sistema educativo que, lejos de tener la función de igualador social, de ascensor social, que solía tener en el pasado, es cada vez más desigual, profundamente desigual. Vosotros lo habréis sufrido, por ejemplo, en forma de 17 pruebas de acceso a la universidad diferentes en todo el territorio. Este tipo de cosas, que deberían estar en el centro de los discursos de las fuerzas políticas en general, porque es muy importante, porque tenemos una pirámide de población decreciente que va a comprometer el futuro de nuestra economía en muy poco tiempo. Esto que debería estar en el centro del discurso político no está. Y esto que debería ser el corazón y la línea de flotación de todo programa político de una fuerza de izquierdas no está. No está. ¿Dónde está la izquierda que trata de estas cosas? Pues nosotros queremos ser la izquierda que trata de estas cosas y le doy la palabra a Guillermo para que os cuente cómo y por qué. Bueno,
Muy buenas tardes y, bueno, muchísimas gracias, lo primero de todo, al Colegio Mayor de 12 por la invitación que tan amablemente nos ha cursado. Estamos verdaderamente encantados de estar aquí y, por supuesto, gracias a Pablo por tu amabilidad de, en fin, de presentarnos, tus generosas palabras. Muchas gracias a Laura, ¿no?, por su intervención, y a todos vosotros, ¿no?, por regalarnos estas horas tan preciosas, que podéis estar haciendo cualquier otra cosa, seguramente algunas de ellas más provechosas, y habéis tenido, en cambio, pues la osadía de venir a escucharnos, ¿no?, y hablar de un poco de política y, sobre todo, escucharos también, ¿no?, porque me gustaría que esto no fuera un soporífero monólogo mío que os termine en fin, de acabar el día, sino que sea una conversación y que os podamos escuchar y nos podáis preguntar y plantear dudas, inquietudes, opiniones convergentes o contradictorias, opiniones distintas, en fin, que aprendamos todos un poco aquí de esta conversación. Sí, efectivamente, yo creo que la política hoy en España, no digo nada nuevo, desconecta a muchísima gente, y desconecta a muchísima gente más allá de la generación a la que pertenezca, ¿no? Yo creo que los jóvenes, efectivamente, hay que dejar de infantilizarlos, ¿no?, y tratarlos como un todo, una masa amorfa, ¿no?, que piensa o que no piensa directamente, ¿no?, y que a los jóvenes, bueno, es decir, la desafección, la desconexión con la política, pues es normal, la desafección y la desconexión con la política. Efectivamente, uno se mete en un digital o pone cualquier programa de YouTube o en la televisión y ve que hoy la agenda política está repleta de cuestiones que no tienen nada que ver con los problemas que ha estado comentando Laura, ¿no?, que son problemas que efectivamente nos afectan a todos, ¿no?, problemas de acceso al mercado de trabajo, problemas de qué tipo de trabajo tenemos, problemas de qué tipo de trabajo hay en España, de qué salarios tenemos, de cómo funcionan nuestros servicios públicos, de qué oportunidades, de qué futuro nos espera. Y hoy tenemos una política inundada absolutamente de debates completamente artificiales, ¿no? Algunos de vosotros recordaréis seguramente ese magnífico programa que la televisión pública pensó para los jóvenes y en el que yo, que desde luego ya no formo parte de la categoría de los jóvenes, en cambio iba invitado. No en calidad de joven, no sé en calidad de qué iba invitado. Es el programa de Play Z, ¿no?, que era un gran programa de enorme calidad, que se viralizó. Se viralizó, uno de los que tuve el honor de ser invitado, para que se presentaran esos grandes argumentos que tuve que escuchar aquella mañana surrealista, porque se grabó en una mañana, ¿no?, de que un hombre blanco heterosexual, cómo se atrevía a opinar sobre los temas del programa al que había sido invitado. Bueno, en fin, eso fue un ejemplo, es un ejemplo creo claro, de la pendiente por la que se ha deslizado la política, ¿no?, en España y en buena parte del mundo, ¿no? La política repleta de debates artificiales y de un identitarismo empobrecedor. ¿Usted a qué grupo pertenece? Ya no para calibrar si su idea es válida o no, sino para calibrar si usted tiene derecho a hablar o no. Esa es la política que nos sirve y ese es el debate público al que acceden muchos jóvenes. Es decir, muchos jóvenes acceden al debate sobre la política, sobre las políticas identitarias, sobre las ideologías, sobre las izquierdas, sobre las culturas de la cancelación, sobre lo woke, en un programa como ese, ¿no?, como Play Z, ¿no?, en el que el argumento de uso diario es: usted es negro, entonces puede hablar como negro de las cosas de los negros, usted es gitana y puede hablar de las cosas de las gitanas. Y claro, pues realmente algunos lo que nos preguntábamos en ese programa es: oiga, ¿qué es eso de las cosas de los negros en pleno 2021? Estábamos en ese momento, las cosas de los negros. ¿No se da usted cuenta que semejante sandez lo que significa realmente es puro racismo? Que no hay cosas de los negros, ni de los homosexuales, ni de los transexuales, ni de los gitanos. Es decir, las cosas de todos los ciudadanos, ¿no? El debate público nos pertenece a todos los ciudadanos, más allá del grupo identitario, ¿no? Y en eso estamos hoy, en un debate completamente emponzoñado por un identitarismo que nos hace desconectar, ¿no? Porque no es cierto que a todos los jóvenes les conmueva la degradación irracional de la política. Muchos jóvenes no se sienten interpelados por eso. Hablemos claro, a muchos jóvenes, y no tan jóvenes, nos parece que eso es un debate basura. Y hay que decirlo claro, un debate basura, que nos hace desconectar y que nos hace ponernos a otras cosas, al fútbol, ir al gimnasio, salir de caña, salir con nuestros amigos y no prestar ninguna atención a la política. Porque si la política es eso,
os bajáis, muchos de vosotros os bajáis, y muchos de nosotros entendemos que os bajéis, o que nos bajemos, o que desconectemos, o que no nos interesa absolutamente nada, ¿no? Ese debate identitario irracional, sectario, polarizador, y además completamente desconectado de las necesidades reales y de los problemas reales de, efectivamente, de cómo está la educación, de cómo está la atención primaria, de cómo funciona mi ambulatorio, de si funciona o no funciona, de las listas de espera, de qué trabajo hay en España, de si es normal, por ejemplo, que en España haya una inversión pues muy precaria en I+D, en valor añadido, si es normal que tanta gente se vaya fuera, que buena parte de las generaciones jóvenes, que ahora ya no son tan jóvenes, se tuvieran que ir fuera a buscar un futuro porque aquí vieran que no había ningún futuro. Un país que se ha desindustrializado, y que eso tiene que ver con la calidad del trabajo al que optamos, tiene que ver con la investigación, con la innovación, tan inexistente en buena medida en España, o que tanto falta por hacer ahí, ¿no? Y efectivamente hay una desconexión entre la realidad material que nos interesa, que os interesa, y los representantes, ¿no? Los representantes que crean constantemente debates artificiales y burbujas artificiales. Una solución a eso es la antipolítica, ¿no? Y es la impugnación de la política, y es decir, bueno, pues yo la desconexión, no me quedo en la desconexión, yo rompo, ¿no? Rompo por un extremo antipolítico, busco un cirujano de hierro, un dictadorzuelo que nos lo solucione, bueno, me protejo en una dinámica autoritaria, me refugio en el populismo, en soluciones mágicas y reales, y caigo pues en la trampa de unos y otros, ¿no? Porque ha habido populismos de diferentes signos y hoy los hay, y algunos creemos que no, que la solución está en la política. Y claro que en la política institucional, no está solo en las calles, no está solo en el no nos representan, sino en la exigencia de que nos representen bien. E Izquierda Española va de eso, sin afán de venir aquí a dar la chapa a nadie, ni a convencer de que este proyecto es mágico, ni tiene soluciones para todo, porque sería unirnos también a engrosar la fila de la estafa, ¿no? Colectiva. No tenemos soluciones para todo, y hay cosas que tienen soluciones difíciles. Pero creemos que tenemos buenas razones y que al menos merece la pena escuchar algunas de nuestras razones, ¿no? Y yo aspiro a un país más justo, a un país más cohesionado, a un país donde gentes progresistas y socialdemócratas, algunos seréis socialdemócratas, otros no, otros dirán, oye, este tío que me está contando, yo soy liberal, yo soy conservador, yo creo en un mercado privado preeminente, muy bien, pero seguro que a todos os parece razonable que seamos una cosa u otra, o una mezcla de las dos, no tengamos ningún tipo de alergia con nuestro país, ¿no? Algunos defendemos eso. Parece razonable que el país es un símbolo, además de un símbolo, de una pulsera, ¿no? Que es importante no tener complejos con los símbolos, he visto alguna otra. Un país es mucho más, es una nación común, es lo que nos une. No se trata de estar todos los días dándonos golpes de pecho frente al espejo y decir, uy, qué suerte tengo de ser español. Bueno, nacimos aquí, pero desde luego lo que no tiene sentido es hacer política de la autodestrucción. Y quizás estéis en desacuerdo, ahora lo debatiremos en las preguntas, ¿no? Pero ¿no tenéis la sensación, acaso, de que en buena parte del arco político español hay una política de la autodestrucción, del autoodio, del complejo inaceptable con España? ¿Pero qué pasa? ¿Que España es un país tan diferente a otros? Yo creo que España es un país con luces y sombras, con su historia, con sus páginas luminosas, unas cuantas, con sus páginas menos luminosas, unas cuantas también, pero un país razonable, una nación común, que forma parte de Europa, y que no tiene mucho sentido que una buena parte del arco político, aquella que en principio más necesita lo público, el Estado, pues en cambio niegue la nación común y considere que es normal un país, por ejemplo, en el que pasan cosas tan extrañas como que llegamos a una pandemia, que faltan respiradores en una comunidad autónoma, sobran respiradores en otra comunidad autónoma y somos incapaces de tener un gobierno que dé la indicación, la orden, de que allá donde faltan respiradores tienen que ir respiradores de la comunidad autónoma donde sobran. Hombre, parece razonable. No hace falta ser ni de Vox, que algunos seréis, que me parece muy bien. No hace falta tampoco tener 75 banderas en casa, un busto de un régimen pasado. No hace falta. Se puede ser demócrata, se puede ser progresista, se puede ser rojo. Y uno considerar que, hombre, si tenemos una pandemia, pues las vacunas van a donde hace falta, los respiradores van a donde hace falta. ¿Os acordáis de esa foto en las redes sociales cuando llegó la famosa nevada, ¿no? La Filomena, que tantos problemas nos dio, algunos para ir a estudiar, a otros para ir a trabajar? Oye, había una imagen de que se limpiaban las carreteras hasta el final de una región, de una provincia.
y a partir de la demarcación administrativa siguiente ya no se limpiaba. ¿Ese es el país que queremos? Porque de ese país son corresponsables el Partido Popular y el Partido Socialista. Lamento decirlo. Han gobernado. Y ese es el país que tenemos. Tenemos un país roto. Yo cuando digo que España se rompe, no sé, alguno ridiculiza esto, ¿no? España se rompe, no es que se rompa una hidra, ni que hagan trizas la bandera, ¿no? Bueno, eso pasa a veces también, ¿eh? También se queman banderas y tal, pero bueno, yo no hablo tanto de banderas. Se rompe la igualdad entre españoles. Y esa está rota, ¿sí? Y yo lo digo desde la izquierda, y algunos lo decimos desde la izquierda. Desde un partido de izquierdas democrático, moderno, europeo, con ideas socialdemócratas. Sí, que tiene diferencias con el liberalismo económico, indudablemente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede haber un partido así? ¿Por qué tenemos que estar todos de acuerdo en todo? Bueno, algunos creerán que el mercado lo puede todo, otros creeremos que el mercado funciona en algunas cosas y en otras no. Es razonable, es lo más razonable, ocurre en todo el mundo. Pero lo común lo defendemos todos. Y un país más justo, más igualitario. Yo creo que hay gente, incluso gente de centro derecha, gente conservadora, que ve con esperanza este proyecto político, que en el fondo igual no sé si se animará y se desacomplejará para votarnos en las elecciones europeas, pero en el fondo de lo más íntimo saben perfectamente que este proyecto puede incluso representarles mejor, porque quieren un país donde la educación y la sanidad sean iguales, sin complejos, donde no haya 17 sistemas sanitarios, 17 sistemas educativos, donde no haya 17 servicios públicos de cada cosa, donde no haya 17 sistemas de calificación de la EBAU, que no tiene ningún sentido, 17 catálogos sanitarios, donde haya diferencias. Yo leí una noticia hace poco en el diario.es, ¿no? Que no es sospechoso de simpatizar con Izquierda Española, y decía, la prueba del talón a los niños, ¿no? Para detectar enfermedades tempranas, cubre unas enfermedades en una comunidad autónoma y otras en otra. ¿Por qué pasa eso en España? ¿Por qué nos tenemos que resignar a eso en España en 2024? Con unos sistemas informáticos y telemáticos que no hace falta que haya 17 dependencias del poder político en cada comunidad autónoma. No hace falta. Tampoco hace falta que estén en Madrid. Si hoy muchas cosas se pueden hacer de forma digital. Pero aquí tenemos un problema de desiguales derechos y deberes. ¿Y eso qué tiene que ver con los retos que no enfrenta nuestra política, ¿no? Y que señalaba Laura? Tiene que ver mucho, ¿no? Porque yo creo que es mejor y es más fuerte y es más robusto un país que se tome en serio a sí mismo, que no se cuestione a sí mismo y que además tenga los instrumentos de Estado para tener otro modelo productivo, por ejemplo. El escándalo de las mascarillas y de las corruptelas es una vergüenza, ¿no? Presunción de inocencia toda, pero es una vergüenza, como entenderéis, ¿no? En un momento en el que se jugaba la vida y perdía la vida tantos compatriotas, pues que algunos presuntos delincuentes y no tan presuntos sinvergüenzas hicieran negocios privados a costa del dinero de todos, ¿no? Pero, ¿por qué no producíamos mascarillas nosotros? ¿Creemos en ese modelo de España y de Europa? ¿Todo lo vamos a producir fuera de España y de Europa? Yo no lo creo. Yo no creo que ese sea el modelo. Yo no creo que ese sea el camino. Alguno dice, hombre, eso, ¿tú qué dices? ¿Estás en contra del comercio? No, yo no estoy en contra del comercio. Yo no defiendo el cierre de fronteras autárquico, ¿no? Estamos en 2024. Pero, hombre, mantener algo de soberanía industrial, mantener soberanía alimentaria, que nos estamos jugando eso, ¿eh? Con el tema de los agricultores y ganaderos. Que dependamos de Marruecos para la agricultura, o de China para la tecnología, o para la producción o para la industria, es un tema bien serio. Y de eso debería ir hoy la política, no de Koldo y del de la moto. De la moto no sé quién es, da igual, el otro, eso no es serio. Entonces yo creo mucho en la política. Oye, que alguno dirá, oye, este tío le pone mucha pasión a la política, a mí me importa, en fin, eso y 3/4 de edad, la política. Yo estoy con mi chica, con mi chico, y a veces que me dejen tranquilo. Bueno, yo creo que la política, y voy terminando con esto, es la preocupación de lo nuestro y de lo de todos. Y tiendo a pensar que si le va mal al vecino, nos puede ir mal a nosotros. No somos Robinsones Crusoes en islas. Por mucho que alguno sea muy liberal y que se crea que comprando bitcoins está solucionado todo. Hay algo más que los bitcoins y las islas individuales y nuestro aislamiento en la red, donde parece que estamos tan interconectados y a veces estamos muy solos, ¿no? Vivimos en sociedad. Y no nos tiene que dar miedo. Sociedad no significa un Estado que no respete nuestra libertad y nuestra autonomía personal. Pero vivimos en sociedad, con lo cual la política es inseparable en democracia de la sociedad política. Es decir, que son los temas de todos, los temas que nos afectan a todos. El transporte tiene que ver con la política, la periodicidad del tren, si hay más AVE o menos AVE,
si funcionan nuestras infraestructuras o no funcionan, si hay un tren en Extremadura o sigue sin haberlo, en cambio teniendo privilegios fiscales para regiones ricas como el País Vasco o Navarra, si la educación y la sanidad están bien financiadas o no porque el dinero se malgasta en otros sitios, si los impuestos son justos o nos quieren meter rejonazos fiscales con tasas medioambientales regresivas que van a pagar más los más pobres, en cambio los más ricos pues tienen mecanismos de ilusión. En fin, ¿qué Europa queremos? Yo creo que los jóvenes y los no tan jóvenes aspiramos a otra cosa y a otro debate público que Play Z. Aspiramos a algo más que la cancelación burda. Aspiramos a algo más que nos tomen el pelo, ¿no? Y, tú no puedes hablar... No, aspiramos a algo más. Merecemos algo más. Y esto es un síntoma que estemos aquí, que queramos hablar de política, que queremos preocuparnos y ocuparnos de otros proyectos políticos. Es un buen síntoma. Es un brote verde, que diría el otro, ¿no? De que hay esperanza y hay solución. Claro que hay esperanza y solución, ¿no? Yo os dejaría este último mensaje, ¿no? Contra la resignación, que no nos conformemos tampoco. Que cuando os digan no hagáis política, quien dice eso, lo que quiere decir es ya os la haremos otros, ¿no? Yo creo que hay que hacer política, ¿no? Ni nueva ni vieja, buena política. Y eso es lo que os quería contar principalmente. Y a partir de ahí, pues escucharos y charlar. Gracias. Bueno, antes de intervenir con las preguntas, quería también hacer pues una pequeña reflexión sobre esto. Nada, bueno, tanto en la primera parte sí que nos llama muchísimo el tema, yo creo, bueno, sobre todo por la cercanía en la universidad, por la edad, por las preocupaciones, el tema de la educación. De hecho, hace un par de semanas estuvimos también hablando en otra charla sobre el tema de la educación y una de las cosas que más nos preocupaba no era tanto la falta de oportunidades, sino el interés también de los jóvenes de quedarse en España y el tema de la fuga de talento. O sea, esa preocupación sobre todo por la incertidumbre de, bueno, eso, o sea, sí que puede haber muchas oportunidades, pero son oportunidades precarias, nada sólidas, sin ninguna perspectiva, y ¿qué será de nosotros? O sea, pues como venía diciendo Laura, pues encadenar de trabajo en trabajo sin tener ninguna solidez, ninguna base, y bueno, pues eso era una de las mayores preocupaciones que seguramente pues ahora preguntaremos. Y sobre todo también, bueno, pues el tema bueno, pues eso de competencias, de desigualdad, territoriales. Yo como joven personalmente sí que una de las cosas que más me motiva a saber de política y demás es eso, es dejar de lado todo lo superficial e intentar encontrar realmente lo que nos importa. Y quiero recordar que en alguna de las intervenciones que has hecho, pues en algún periódico, no recuerdo ahora mismo, hablaba de eso también, pues en tema, por ejemplo, en País Vasco se hace una política distinta a la que se hace en España. O sea, este proyecto pretende también ir más allá y que se encuentre una izquierda de verdad que no tenga que depender, por ejemplo, de Bildu. O sea, sin politizar, pero o sea, esa necesidad de entender que no se hace una política distinta en el País Vasco que en Madrid, que en Cataluña con el independentismo, que en Andalucía velando por sus intereses y que al final, bueno, pues encontremos ese ciclo y ese núcleo, que al final, bueno, pues lo que parece una tontería, con partidos como Esquerra por un lado, como Bildu en el norte, como el BNG o cualquier partido, al final lo que va derivando es en conflictos de competencia de transporte, como veníamos diciendo, de sanidad, de educación, de empleo. Pues al final es eso, es encontrar el núcleo, que al fin y al cabo pues, son esas desigualdades y a partir de ahí pues entablar el debate. Y nada, bueno, dicho esto, ceder el turno de pregunta a quien, perdón, a quien lo desee. Como siempre, nombre, de dónde viene, carrera y pregunta. Muchas gracias. ¿Nadie tiene ninguna pregunta por ahí? Hay que romper el hielo. Sí. Bueno, buenas tardes. Soy Adrián, soy de Cuenca y estudio Química y Bioquímica aquí en la Complutense. Y nada, mi pregunta sería, ¿cómo ven la legislatura que enfrenta el Partido Socialista de cara a la toma de decisiones con, además que creo que han comentado pues, el problema que hay con la coalición tan heterogénea con la que comparte el gobierno? Adrián, muchas gracias por tu pregunta. Imposible. Una legislatura imposible. No se puede gobernar un país así. No se puede.
Nosotros no queremos un gobierno PP-Vox, porque la verdad lo he dicho, o sea, tengo amigos que han votado eso y familiares y, bueno, respeto, ¿no? Pero, por supuesto, en fin, no soy un liberal en lo económico, no soy un conservador, creo que es natural. El PSOE ha gobernado España durante muchos años, es el partido que más ha gobernado España en el periodo democrático y buscaba gobiernos de mayorías. No idealizo tampoco esos gobiernos, pero la izquierda o el centro izquierda en un momento determinado tenía un proyecto que era gobernar España. Se equivocaba en muchas cosas, pero claro, compáralo con las últimas elecciones gallegas, ¿no? El PSOE de Galicia no se ha presentado para gobernar Galicia. Ha dicho, vótame a mí, bueno, no hay motivos para votarme a mí. Nuestra lista es el BNG. Ese es el planteamiento del Partido Socialista de Galicia. No había un solo argumento para votar al Partido Socialista de Galicia. Habéis escuchado en la campaña, bueno, sois gente inteligente y no habéis seguido la campaña por vuestra salud mental, por compromiso con la salud mental, ¿no? Pero no había un solo argumento para votar al Partido Socialista. Era una copia. Y entre la copia y el original, pues la gente vota el original, nacionalismo. Cuando le subcontratas el proyecto, ¿cómo se va a gobernar un país con 17 o 27 agendas contradictorias? ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Pero quítaselo al de al lado. O sea, bonifícame el peaje a mí para quitárselo al de al lado. Dame a mí en financiación para que 50 kilómetros al sur, el que es más pobre que yo, sea aún más pobre que yo. ¿Qué proyecto nacional hay con aquellos que quieren romper la nación común? Es que no descubrimos ningún Mediterráneo, es una obviedad absoluta. Yo creo que en esta posición están millones de personas, la gran mayoría de España, incluso muchos de los votantes del PSOE, te dirían, sí, bueno, pero es que si no viene la extrema derecha. Bueno, pues para que no venga la extrema derecha dependen de Junts, de Puigdemont, de Torra, de unos señores que hablan de cráneos, de baches en el ADN, de bestias taradas, de que el inmigrante andaluz es un vago, que contamina la raza catalana, de un partido fundado por un tío como Sabino Arana, que hablaba de la inconveniencia del matrimonio entre vascos puros y maquetos, o sea, de fuerzas, como todos saben, muy progresistas, ¿no? Joder, imposible, una legislatura imposible. Y a mí me duele, como socialista, me duele que no pueda haber un proyecto en la izquierda oficial, y por eso no hacemos nosotros. Si en España las cosas fueran razonablemente bien, Izquierda Española no hubiera surgido. No te diré que nos comprometemos a disolvernos si se solucionan las cosas, porque creo que para que se solucionen las cosas hacía falta este proyecto, así de claro. Sí, pues eso es un tema, voy tomando la palabra, pero Laura, por supuesto, me cortas cuando esté especialmente sí. insoportable. No, simplemente, mira, Vale, dale. yo creo que además te daré paso porque creo que se puede vincular lo que decías antes con esta otra pregunta, que es que más allá de la posición particular de cada uno con respecto de la Unión, que bueno, ya comentará ahora Guillermo la de Izquierda Española, creo que es no solamente bueno, el resultado de esta especie de autoodio y este empeño secular de España de autosabotearse del que estábamos hablando antes, digo, no solamente el resultado de eso, sino también pues, de otros procesos que tienen que ver con, bueno, estudias relaciones internacionales, así que los conoces perfectamente, de cómo se está moviendo la geopolítica, digamos, a nivel mundial, pero creo que es un error de cálculo, más allá de los sentimientos que cada uno tenga por España, creo que es un error de cálculo pensar que la posición de ningún actor en solitario puede ser más potente que la de las alianzas estratégicas bien pensadas y bien fundamentadas y sobre todo mirando por los intereses propios. Y esto aplica tanto a la posición de España en la Unión, ahora me dirás qué opinas al respecto, como a el tema de la gobernabilidad hacia casa. Porque
ya no solamente el tema de los nacionalismos fragmentarios dentro del propio Estado, sino también últimamente estamos asistiendo a un fenómeno de una especie de neocantonalismo rarísimo, por el cual pues aparecen fuerzas como democracia orensana, Teruel existe, Soria ya, Villaconejos de abajo por la democracia. No estoy riéndome de ninguna provincia, que se me entienda bien, solamente estoy preguntándome en qué cabeza cabe que en un mundo globalizado en la que avanza hacia unas tensiones entre actores cada vez más grandes, con una economía cada vez más interconectada, uno puede conseguir algo para Ourense mejor si vota a democracia orensana que si fortalece España, que son 47 millones de personas. O sea, cuanto más grande el bloque, más potencia negociadora. Y creo que esto se ve pues, en ejemplos como el de la pandemia que decía Guillermo antes, el tema de las compras sanitarias. O sea, no sé, supongo que sabéis que los sistemas sanitarios españoles compiten para comprar más baratos los medicamentos para su comunidad a los proveedores. Cuando si se hiciera la compra conjunta se conseguirían los medicamentos con muchas mejores condiciones por razones obvias que se alcanzan a todo el mundo. Entonces, creo que se puede establecer un paralelismo, al margen de lo que diga ahora Guillermo, creo que se puede establecer un paralelismo tanto en la posición de España en el conjunto de la Unión, siendo por supuesto muy cautos con todo lo que tiene que ver con conservar la soberanía, que antes lo dejaba caer Guillermo, y hacer la fuerza también desde dentro, que cuanto más grande el bloque, o sea, ¿dónde va Ourense contra China? No sé, a eso me refería. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con Laura, como no podía ser de otra manera, Ricardo. Sí, claro, Europa tiene problemas, no tenemos que negarlos, pero es una utopía y un idealismo absoluto pensar que en un mundo global, con retos absolutamente globales, podemos hacerlo con una... Sí, decir, solo y solos, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Ahora bien, España tampoco tiene que ir a pedir permiso ni a pedir perdón por su existencia en Europa, ¿no? España es una economía importante dentro de la Unión Europea y es un actor importante y tiene que participar en la construcción o más bien en la transformación de la Unión Europea. Y nosotros queremos una Unión Europea que cambie algunas cosas, ¿no? Con un presupuesto mucho mayor al que tenemos, ¿no? Bien, hemos dado pasos adelante, indudablemente, los fondos, tal, hay que ver cómo se implementan esos fondos, y seguramente se están implementando mal y no hay mecanismos de fiscalización, pero eso es otra cosa, ¿no? Eso hay que mejorarlo en casa, pero sí que es verdad que hemos tenido un presupuesto más bien ridículo, ¿no? Si tenemos una unión monetaria, una moneda, que ha beneficiado más bien a los países del norte, y una unión de libre circulación de capitales, hay que tener también una integración fiscal y presupuestaria, ¿no? Sobre todo un presupuesto fuerte para esos reequilibrios norte-sur, ¿no? Una Europa menos dual, ¿no? En la que el sur no pierda, no sea el gran parque turístico, ¿no? Y el norte, además sobre todo porque competimos a nivel global, como ha dicho Laura, ¿no? Y ahora mismo las deslocalizaciones ya no son con Alemania, son con China. La competencia es a nivel de los tratados de libre comercio que estamos suscribiendo, pues con Mercosur o con Marruecos. Hombre, es razonable decir que cuidado con firmar tratados de libre comercio sin leerse las cláusulas, no vaya a ser que estemos firmando que los productos extracomunitarios tienen que cumplir unos requisitos fitosanitarios menores a los productos comunitarios. Hombre, parece razonable y no es un soberanismo recalcitrante y anticuado decir, oye, igualdad en la competencia para que sea competencia y no sea competencia desleal. Y desde luego salir del cantonalismo. Pensemos a lo grande. Es decir, me refiero, lo mejor que puede hacer un orensano es querer mucho Ourense y no votar a democracia orensana, que seguro que el tío es muy gracioso, pero me refiero a mí esta cosa de que para ser de un sitio hay que ser recalcitrante del cantón. Oiga, no, que todos tenemos biografía, ¿eh? Y hay gente que pensamos en perspectiva internacionalista y no significa que no tengamos una madre de un sitio, un padre de otro, afectos, que nos emocionemos, identidades compartidas, en fin, que nos gusten las fiestas populares, pero ya vale del el cantón, es decir, en fin, ¿qué pasa? El reto demográfico es en Soria o es en Teruel. La despoblación es en Soria, en Teruel y en zonas despobladas de Portugal y de Francia, y son dinámicas globales. Y enfrentémoslas desde instrumentos de soberanía más fuertes, porque si no, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Imagínate una empresa multinacional negociando cuestiones climatológicas o medioambientales con un pequeño cantón, con una taifa.
Bueno, fenomenal, pues la taifa no tiene ningún tipo de poder de negociación, ¿no? Yo creo que hay que salir de esa... España no está condenada, ¿no? A mí, es decir, en un debate que tuvimos en el Ateneo muy gracioso, ¿no? Lilith Bestringe me decía, pero tú, ¿qué quieres decir, Guillermo? O sea, esta es la de Podemos, ¿no? ¿Quieres decir? Pero tú que eres universalista y tal. Esto en Francia sí puede ser, porque Francia es así. Yo tengo una bandera de Francia en casa. Yo digo, pues chica, yo no tengo en principio banderas... No hace falta tener banderas de nada, pero o sea que Francia sí puede ser un país robusto, con soberanía e igualitario, y España no. España está condenada a tener taifas medio carlistas compitiendo entre... ¿Pero por qué? Porque España no está condenada a eso, ¿eh? España no está condenada por una varita mágica de no. España creo que puede estar integrada y ser un país mucho más fuerte, mucho más sólido. Entonces, en fin, esa línea. Pues yo creo que en buena medida la estructura social y económica tiene que ver con esa forma cultural predominante, es decir, que no son, como nos cuenta una parte de la derecha populista, agendas de la conspiración, en cenáculos cerrados de unos señores, no. Es decir, vivimos en sociedades profundamente fragmentadas, profundamente fragmentadas. Por ejemplo, nuestro modelo productivo ya no es el del capitalismo, del pacto capital-trabajo de posguerra, ¿no? Más bien es un capitalismo, pues como conocemos todos, ¿no? Más bien de servicios, uberizado, en el que también nos hemos comido un poco esto de la economía colaborativa, cada uno su propio jefe, en fin, ya estas grandes plantas de trabajo ya no existen, en buena medida se han deslocalizado la industria y tenemos una economía en buena medida marcada por esa fragmentación, ¿no? Y entonces yo creo que las formas de pensamiento entran bien, casan bien, ¿no? Con ese sustrato social y económico, ¿no? Son supuestas causas colectivas, pero de grupos minúsculos, cada vez menores, cada vez más pequeños, que en el fondo apelan al yoísmo, al narcisismo, al individualismo. Yo soy diferente del otro, no hay ningún lazo común, ¿no? Es una presunta agenda comunitarista, pero los grupos son agendas del 0,03, ¿no? Nadie significa que haya que discriminar a la población trans, no, pero me refiero, lo que no puede ser es que la agenda de un Ministerio de la Igualdad, que podría ser de la igualdad en muchos aspectos, y en España desigualdades hay por todos los sitios, ¿no? Y estemos en las leyes identitarias que afectan a una parte de la población infinitesimal y ultraminoritaria, y eso llena todo el debate, ¿no? E incluso el feminismo ha perdido su componente, un feminismo clásico que hablaba, pues, de ejes, bueno, del sexo. Bueno, eso hablaba de más de la mitad de la población, hablaba de la clase social en un momento determinado, las clases trabajadoras pues eran totalmente mayoritarias en las sociedades, o sea que tenía un encaje con causas colectivas, ¿no? Yo creo que esta fragmentación identitaria no viene de conspiraciones, sino que viene efectivamente también de un desnortamiento, una pérdida de norte de una izquierda que en un momento determinado, caída del muro, en fin, considera que no puede presentar alternativas económicas a las de la derecha, ¿no? Que ha perdido. Y creo que se confunde, porque en buena medida ha ganado. Hay una parte del paisaje compartido, los estados sociales y democráticos de derecho, que tienen que ver con el programa histórico de las izquierdas, en parte. Otra parte no se consiguió, ¿no? Y dejó un reguero de muchas cosas buenas y otras no tan buenas, ¿no? Indudablemente. Pero hay una izquierda que se ha confundido, ¿no? Se ha confundido y se ha comido el cuento de que ya la lucha no puede estar en
en los ejes materiales, ¿no? Y en la esfera social y económica. Pero yo lo analizaría desde ese punto de vista, ¿no? Sociedades muy fragmentarias que tienen que ver con nuestro modelo productivo y así germina un individualismo muy narcisista, ¿no? Autorreferencial, el yo. Yo soy distinto, ¿no? Hablábamos en plan jocoso de este programa, pero es verdad, eso remite. ¿Quién eres tú, no? Es decir, pero vamos a ver, si somos todos iguales, es decir, estamos todos cortados casi por el mismo patrón, vamos en la misma cercanía, tenemos el mismo sueldo de mierda, tenemos los mismos horizontes difíciles, tenemos... No, pero no, usted es muy distinto porque usted es negro, homosexual, heterosexual... En fin. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, conforme a una de las reflexiones que se ha hecho, que yo creo que al final, pues eso, venimos hablando todo el rato de esa desigualdad, claro, desigualdad en muchísimos aspectos, y en el plano internacional, pues se refleja pues ese mismo patrón, con el Plan Marshall, cuando Europa se vio envuelta en esa guerra y necesitaba pues de la ayuda, pues vino ese gran pez que sabía lo que esperaba de Europa. Hizo esa inversión y para esa inversión se necesitaron crear una serie de organizaciones para redirigir ese dinero. Que al fin y al cabo, bueno, pues entramos en la misma dinámica. Un Estado que necesita de unos gobiernos que no se entienden entre ellos para distribuir de manera desigual un dinero que luego pues no se invierte de la mejor manera. Entonces, bueno, pues como que vemos que no aprendemos de ese fallo y que en España se replica después de años ese sistema. O sea, un Estado que reparte un dinero a unas autonomías que no se entienden, y no solo no se entienden, sino que se confrontan entre ellas, que se pierde dinero, nadie sabe cómo, por medio, que el que llega no se invierte, y al fin y al cabo, bueno, pues estamos en esa misma dinámica que al final es lo que se viene denunciando. Y bueno, pues conforme a esta manera de legislar también, y hago referencia a todo el tema de, bueno, Teruel existe, de, bueno, partidos que al final, como caminando juntos, que, pues, no sé, creo que leí en una intervención que hiciste, que al final como que hay muchos partidos antojo, por así llamarlo, o sea, sin entenderlo de esa mala manera, que hay partidos que, bueno, pues que nacen sin una perspectiva de evolución, de ningún fin, y que al final pues se van perdiendo esos votos que al final pues sí que valdrían en otros partidos más grandes. Y eso es como dar a un Estado que no tiene mar, pues materia para legislar sobre pesca, por así decirlo, pues es como dar a una comunidad autónoma, a un partido, la potestad para hablar de una capacidad que no puede abarcar. Y bueno, pues eso, o sea, una breve reflexión sobre cómo es la situación política actual, y creo que esos son los pequeños matices o grandes matices que van haciendo que se pierda el interés en la política. Y bueno, a partir de ahí quería haceros una última pregunta, si nadie más va a intervenir, y es ¿cómo se ve este proyecto? Obviamente al principio todo es ilusión, todo son ganas, y de hecho, o sea, no hace falta que lo diga yo, se demuestra día a día. Pero quería ver también cuál era vuestra perspectiva futuro, qué pasará cuando lleguen esas elecciones en Europa, cómo pretendéis seguir escalando. He leído mucho también, bueno, pues que empezáis a crecer también en Andalucía, en Cataluña, empieza a haber muchísima crítica en la política y muchísimas ganas de seguir con el proyecto. Pero claro, ¿cómo va a crecer esto? ¿Hasta dónde queréis llegar? Si todo esto es posible, un poco... Bueno, pues la verdad que es una pregunta interesante y complicada también, ¿no? Mucha ilusión, ¿no? No la ilusión del ilusionismo, decía antes, hacía referencia a Laura al tema de los trileros, ¿no? De dónde está la bolita, ¿no? Sois muy jóvenes para acordaros de esto, ¿no? Pero bueno, el tema de los trileros. No, la política tiene que salir del trilerismo, ¿no? Yo creo ilusión sobre bases racionales, sobre bases reales, ¿no? Yo creo que este proyecto tiene un porvenir importante. Y yo le auguro grandes éxitos, ¿no? Yo creo que hay un discurso muy sólido, precisamente porque esto no es un partido que nace de la conveniencia o del interés malsano de unas personas para colocarse o repartirse unos puestos porque, en fin, no saben qué hacer después de la pérdida del poder institucional. Al revés, nosotros hemos hecho política, algunos, muchos años, sin cobrar un duro, políticamente, fuera de las instituciones. Y no, tampoco quiero hacer aquí una
una geografía de eso, que yo respeto mucho las instituciones, pero que la política también se puede hacer desde fuera, y política es la sociedad civil, y organizarse en la sociedad civil si uno no cree en los partidos políticos realmente existentes o existentes hoy, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos aquí porque creemos en lo que hacemos, ¿no? Y nos lo creemos realmente, y creemos que hace falta una gran revolución de la igualdad en España, ¿no? Una defensa de la igualdad, y que no haya ninguna desigualdad en España por código postal, y que uno no pierda sus derechos 50 kilómetros al sur y al este, y que tengamos una tarjeta sanitaria común, y que no le pase como el otro día le pasó a mi compañero Arturo, que fue a la farmacia y él está afincado en Córdoba, está empadronado en Córdoba, y como la tarjeta era antigua, tuvo un problema para pedir una medicación porque no se la encontraban, porque no podía ser, porque no hay un historial clínico común. Eso no puede pasar. Y nosotros no queremos externalizar la sanidad, defendemos la sanidad pública, blindada. Pues no hay un solo partido en España que defienda la sanidad pública del todo, al 100%, blindada, porque creemos que con eso no se puede hacer negocio, absolutamente, y que al mismo tiempo defienda que la sanidad sea igual. Ni un partido. ¿Quién? ¿Podemos? No. Podemos defiende la sanidad desigual. Sumar, sanidad desigual. El PSOE, sanidad desigual. Bueno, ese es el drama. Entonces, ¿cómo no va a haber miles, decenas de miles de andaluces que además de celebrar en redes sociales hoy el día con un baño identitario, que está muy bien, fenomenal, eso nos gusta a todos el folclore, pero además de eso quieren ser ciudadanos de primera? Yo creo que hoy muchos andaluces están pensando en ser ciudadanos de primera, o estáis pensando en ser ciudadanos de primera, además de pasear las fotos y tal, pero desconectáis, ¿no? Blas Infante, en fin, desconectáis. Lo que queréis es no ser ciudadanos de segunda respecto a un navarro. No, es que un navarro tiene el convenio navarro porque esto viene del concierto económico de que Cánovas lo pactó después de la Tercera Guerra Carlista. ¿Perdón? Yo quiero los mismos derechos. No, es que ellos tienen mejor financiación porque en el 1800 y... No. Estamos en un estado moderno. Los mismos derechos. Un extremeño no quiere ser un ciudadano de cuarta. Este discurso cala. ¿Todos los que defienden esto son de derechas? No. Y ahí está la clave. Hay mucha gente que defiende esto y su referencia no es Milei. Yo sé que habrá jóvenes que les haya despertado interés Milei. A otros nos parece que Milei no es el camino. Bueno, pues el camino al precipicio. O a otro precipicio, ¿eh? Hay otros precipicios. No es que Argentina estuviera bien, pero creo que no vayan a ir bien las cosas, ¿no? Y hay gente que no es conservadora, bueno, que incluso es laica en materia tal, o no, yo qué sé, o que es socialdemócrata, o que cree en el mercado, pero con intervenciones, con correcciones, y que en cambio le ilusiona nuestro discurso y dice, claro, ¿esto es lo que quiero yo? Sí, una izquierda moderna, democrática, no populista, y que defienda a España, y que sea española, y que no sea anti-española, y que no exalte la identidad de mi pueblo. Todos tenemos pueblo, ¿eh? Está muy bien las identidades de los pueblos, hay muchos. Los pueblos, me refiero a los pueblos reales, al pueblo de mi madre, vamos, que tiene 300 habitantes, no a los pueblos como entidades metafísicas, los catalanes, que estaban allí en 1323, no, eso no existe. Tenemos una nación común democrática, que se llama España, y se organiza como decidamos entre todos. Y este discurso desacomplejado, pues suple las carencias, que como podéis imaginar son que, bueno, en principio no vamos a tener grandes financiadores para las elecciones europeas. Pero atentos, porque yo creo que en junio va a haber, yo creo que ni siquiera haya una sorpresa, ¿no? Porque, a ver, que haya llamado al SINA o algún otro, ¿no? Que se hayan interesado por este proyecto, que haya tenido esta entrada, no es casual, ¿no? Esa gente es muy seria, ¿no? Y que cuando han puesto el foco ahí sin un duro, porque no tenemos un duro, es porque ven madera en el proyecto, ¿eh? Ven que este proyecto tiene ideas, tiene principios, no es un proyecto no es una agregación aquí de intereses, no es un precipitado de, yo qué sé, de conveniencia, no es un preparado artificial, ¿no? Es comida de la de toda la vida, ¿no? Y es algo muy serio, ¿no? Y muy sólido. Y hace falta en España, hace muchísima falta. Entonces yo creo que va a haber un gran resultado en las elecciones europeas y creo que este proyecto llega para quedarse. Y no llega para quitarle unos cuantos miles de votos a Sánchez y cuando se vaya Sánchez ya nos vamos nosotros porque el PSOE vuelve y ya todos tranquilos. No, hombre. Yo creo que hace falta un partido de estas características, que hable un lenguaje que se entienda, que salga del laberinto identitario, que deje de las chorradas de usted, ¿qué es? Usted es un hombre, no puede hablar de feminismo. Nah, mire, no. Usted es un hombre y hable de lo que le dé la gana. Y usted es una mujer y hable y fundamente. Y sea racional. Y no acalle al otro, al que discrepa. Y debata racionalmente. Y ese discurso llama a millones de personas. Y desde la izquierda llama a cientos de miles de huérfanos políticos. Por eso auguro un futuro importante para este proyecto. Genial. Bueno, ojalá todo se cumpla y salga el proyecto adelante.
Y bueno, antes de terminar también quería rescatar un poco esa pregunta. Normalmente antes de, bueno, de finalizar hacemos una pregunta a los invitados y es si se puede dar un consejo, o sea, en general, y ahora te cedo la pregunta, ¿qué consejo darías a los universitarios, a los estudiantes, a un colegial de aquí en adelante? O sea, en lo personal, en lo profesional, ¿qué podemos esperar de nosotros? No sé, ¿qué consejo podríamos llevarnos? ¿Pero más en una línea política o personal, social? Sí, en general. En o sea, general, sí. vale. Pues en el fondo yo, bueno, como supongo que Guillermo irá por otro lado, os voy a dar un consejo. No sé si soy la persona más indicada para dar consejos, pero os voy a dar un consejo que no dista mucho del que doy a mis alumnos que están en una posición no tan distinta de la que estabais vosotros hace no tanto tiempo, porque doy clase en bachillerato. Y es, vais a jugar en este tablero que he pintado de colores tan grises, perdonadme, mi natural cenizo. Vais a jugar con unas cartas, cada uno unas. Espero que sean muy buenas las vuestras. Pero en todo caso, lo único que vais a tener, si no habéis tenido tanta suerte con esas cartas, es vuestro propio esfuerzo y lo que os llevéis de aquí. La etapa universitaria es una etapa insólita en la vida y de eso uno se da cuenta cuando la abandona. Porque por un lado tienes suficiente autonomía y la cabeza algo amueblada como para preocuparte por cosas por las que no te preocupabas en el instituto, que tenías suficiente con intentar sobrevivir a tu propio ataque hormonal. Y sin embargo todavía no tienes, o al menos ese es el caso de la mayoría de la gente, las preocupaciones que impone salir de la universidad y ala, que te lancen a #la vida real. Entonces, aprovechad esta etapa, empapaos todo lo que podáis de vuestras carreras. Soy consciente del estado de la universidad, soy consciente de que si hablo con vosotros, pues cerca de un 80% o quizá más, me digáis que muchas de vuestras asignaturas son una basura, que aprendéis más en la cafetería. Esto también es cierto y me estoy refiriendo a absorber también la cafetería. Es que esto es así, porque luego no vais a tener la oportunidad. Aprovechad con una actitud lo más abierta posible todo lo que podáis observar y aprender. Aprovechad esta clase de oportunidades que no se dan más adelante. Vais a tener vuestro tiempo comprometido, vuestro dinero comprometido. Aprovechad todo lo que podáis, porque cuando menos lo esperéis, algunas de las cosas que vais a haber aprendido aquí os van a servir para las cosas más insólitas. Nunca uno sabe muy bien para qué. Yo he dado muchas vueltas hasta llegar a ser profesora, que es finalmente lo que soy muy felizmente. Aprovechad todo lo que podáis, empapaos, porque la única carta de recomendación, lo único que va a luchar por lo vuestro es aprovechar las oportunidades que os da el sistema educativo, especialmente a todos aquellos que estudiáis en universidades públicas, cuyo, bueno, en vuestro caso el título va a ser, con todo lo devaluado que esté, vuestra carta de presentación. Ese sería, yo creo, el consejo por mi parte. Es un buen consejo, la verdad, Laura. Es difícil mejorarlo. Sobre todo el tema de la cafetería, ¿no? De absorber en la cafetería. Pues es verdad. Aunque cuidado, cuidado en las cafeterías en general. Sí. Pero bueno, yo os diría que no nos resignemos, que no os resignéis, ¿no? Que no dejéis que os infantilicen, ¿no? Eternamente, o que os traten por despistados o por ser menos elegante, por tontos, ¿no? Que no nos resignemos, ¿no? No está escrito el presente ni el futuro, ¿no? Obviamente mucha gente tiene las cartas más marcadas que otros en la vida, ¿no?
pero que no nos resignemos, que hay tiempo para algo más que los estudios, que la formación, que el éxito personal y que la farra, que es muy saludable también, la farra y la desconexión y el disfrute y el hedonismo, ¿no? Yo defiendo también un cierto hedonismo personal, cómo no, pero hay tiempo también para mirar un poco alrededor. A veces basta solo con mirar, observar lo que está pasando alrededor, ¿no? Eso no es tan aburrido, ¿no?, como nos cuentan. ¿Eso qué es? ¿Eso es una idea abstracta? No, no es una idea abstracta. Es una idea concreta, ¿no? Y si miramos con atención lo que pasa alrededor y lo que le pasa al de al lado o al de más allá, ¿no?, pues igual caminamos hacia una sociedad menos rota y menos descompuesta, ¿no?, menos identitaria, ¿no?, una sociedad de nichos identitarios enfrentados, ¿no? Es una sociedad de lo que debería ser una sociedad democrática, ¿no?, una sociedad de ciudadanos, ¿no? Sois ya ciudadanos, ¿no? Pues se trata de que seáis ciudadanos de pleno derecho, informados y formados para que no nos engañen, para que no nos manipulen y sobre todo no nos resignemos, ¿no? No nos comamos el cuento de la resignación, de desistir, de pensar que no hay mejores soluciones o alternativas a las que nos vienen dadas desde la política oficial, ¿no? Que pensemos críticamente, ¿no?, y que nos planteamos que siempre hay soluciones, claro que hay soluciones, ¿no? Y bueno, vuestra también generosidad de haber venido hoy aquí, pues muestra que hay soluciones indudablemente y que hay motivos frente a la resignación y al desistimiento. Nada, simplemente eso y muchísimas gracias por la invitación.